En este video vamos a buscar aplicar la estrategia en forma swing, tanto en su manera básica como en su forma un poco más avanzada. Y adicionalmente buscaremos ejemplos de operaciones en Bitcoin. De hecho que específicamente ampliaremos o crearemos cómo fue que hemos diseñado la participación en el mercado que tuvimos para este momento. De hecho que al momento de grabar este video vamos en long de Bitcoin, el precio se encuentra en 7,504 como lo pueden ver, pero nosotros estuvimos planteándonos longs. El primer long lo hicimos en los $4,700 y desde entonces estuvimos haciendo operaciones en largo, operaciones en compra en Bitcoin. Obviamente, pues también desde el punto de vista swing, una sola operación en ganancia sería magnífica. Adicionalmente, también vamos a hacer la reconstrucción del precio de cómo fue que nosotros operamos esto en short. Aquellos que nos siguen, además de llevar el programa con nosotros, nos siguen en redes sociales, pueden revisar nuestros videos de YouTube que se encuentran aproximadamente en el mes, en la segunda quincena de febrero, cómo nosotros estuvimos en short o en corto toda esta sección a la baja y que claramente, pues como se puede apreciar, nosotros la ganamos, es decir, tuvimos excelentes rendimientos. Adicionalmente, si buscan en YouTube, en Telegram, en nuestras redes sociales, por ejemplo, se darán cuenta que para el mes de diciembre aproximadamente estuvimos planteándonos posiciones en long, posiciones en compras, es decir, cómo fue el planteamiento ejecutado para hacer compras en esta zona, hacer long aquí, hacer short acá y hacer long acá, es decir, que estos tres movimientos swing los habíamos ganado de forma satisfactoria, así como también porque fue que muchas operaciones aquí también, por ejemplo, este movimiento de los 9,000 a los 11,000, 12,000 dólares, lo hicimos en long, este movimiento desde los 10,300 hacia los 7,200 dólares aproximadamente, lo hicimos también en short, etcétera. De hecho, que este también se encuentra en nuestro Instagram. Este fue un movimiento famoso, una proyección famosa que en ese momento hicimos en long desde los 3,500 aproximadamente. Pueden buscar nuestro Instagram donde hicimos todas esas operaciones, así como también si ven los videos de YouTube, tanto los más recientes para el momento de grabación de este video como más anteriores, podrán verlo. Bueno, vamos a empezar planteándonos el movimiento actual, por qué es que hemos estado en long y por qué es que estas operaciones se han hecho de esa manera. Bueno, nos vamos a ir al marco semanal. Nos vamos a ir al marco semanal. Lo primero que podemos ver, lo primero que podemos ver para ejecutar este movimiento, justamente el actual en long, es el siguiente. Si buscamos trazar una línea desde el semanal, vean que estamos en gráfico semanal. Trazamos una línea desde el semanal aquí. Trazamos una línea desde el semanal en esta zona. Podríamos incluso decir que Bitcoin pues está en un canal técnicamente gigante, ¿no? Un canal técnicamente enorme. Obviamente no lo voy a dibujar en la parte alta porque no tendría mucho sentido para los efectos debido a lo extremadamente vertical que es Bitcoin. Ahora cuando analicemos algunos mercados como el de Forex o acciones o el SP500, los canales cobran mucho más sentido. Ahora, si partamos del hecho que tenemos una línea semanal de soporte que pasa por esta zona y que al mismo tiempo pasa por aquí, la cual indica que esta área era una área importante o una área clave de soporte para el precio. Es decir, lo primero es tomar en cuenta que pues por aquí teníamos una zona valiosa, una zona importante, ¿vale? Una zona importante. Bien, teniendo claro eso, vamos a ver otras cosas valiosas. Si nosotros trazamos un Fibonacci que vaya desde este punto más bajo hasta este punto más alto, veamos lo siguiente. Desde la parte más baja hasta la parte más alta, podemos ver lo siguiente. Venimos, cortamos, ponemos solamente la zona de reversión, ponemos la zona de reversión. Nótese que en este caso el precio desde el marco semanal rompió tentativamente el punto 78, pero las velas rápidamente se volvieron a la zona de reversión. Vean cómo las velas rápidamente se volvieron a la zona de reversión y adicionalmente eso también es un punto importante o es también una valoración, es decir, tanto desde el punto de vista semanal esta zona es valiosa
como también esta otra zona también es valiosa. Y el hecho de que haya tenido una recuperación de la línea de tendencia, incluso si lo pueden ver, aquí hay un falso rompimiento. Algo súper importante en el trading a tomar en cuenta es que tanto en una tendencia alcista como en una tendencia bajista, algo extremadamente importante para los precios es que si una tendencia alcista viene, se rompe a la baja momentáneamente y el precio se recupera, eso es un signo muy, muy alcista. Lo mismo pasa en una tendencia bajista, si el precio viene, rompe a la alza, y luego el precio cae, es un signo extremadamente bajista. ¿Eso qué es lo que es? Es el famoso market maker haciendo creerle a los traders que el mercado pues se va a recuperar, es decir, que el mercado en este caso se va a caer a la baja y va a seguir cayendo, las personas entran en short y lo que hace el market maker es voltear el mercado al alza, haciendo que las personas queden atrapadas y generándoles pérdidas. Lo mismo pasa en esta parte, rompe el mercado al alza, haciéndole creer a las personas que ahora sí la tendencia ha cambiado y lo que hace es romper el canal nuevamente a la baja y crearle pérdidas a las personas y, por decirlo así, atraparlas. Si alguna vez te ha pasado anteriormente este programa que has entrado en una ruptura del canal y el precio se devuelve y se va en tu contra, o entras aquí en long en esta ruptura porque le han enseñado a las personas que cuando se rompe un canal ya el mercado sigue y no les han enseñado de que las rupturas falsas existen y son muy importantes, puedes tomarlo como una reflexión en tu operativa y puedes, por decirlo así, aprender a ver qué es lo que ha estado pasando que te ha impedido conseguir los resultados que has querido. Bien, dicho esto, tenemos otra situación. Dicho esto, vamos a analizar lo siguiente. Bueno, ya dijimos, desde el punto de vista semanal es extremadamente importante que la vela roja que rompió el precio hizo una falsa ruptura, lo cual es un síntoma alcista. Al mismo tiempo se devolvió a respetar el punto 78, lo cual es alcista. Al mismo tiempo la siguiente vena semanal también rompió falsamente y se devolvió el punto 78, lo cual también es un símbolo muy alcista para este momento. Entonces, desde el punto de vista semanal, es, por decirlo así, claro o por decirlo así, valioso el hecho de que el precio en esta zona se ha recuperado y nos daba una posible señal de entrar en una posición larga, es decir, en long o en compra, ganar cuando el mercado sube. Vayámonos al marco diario y justamente vamos a ver lo siguiente. Vayámonos al marco diario y justamente vamos a ver lo siguiente. Otro elemento u otro factor que efectivamente nos ayudaba o nos intuía que el mercado debía moverse al alza, y a partir de aquí vamos a ir viendo nuestras estrategias en acción, es la siguiente. Si nosotros analizamos el movimiento que va desde este punto más bajo hasta este punto más alto y desde este punto más alto hasta el punto más bajo que alcanzó aquí, vamos a ver qué es justamente lo que tenemos. Vamos a ver qué es justamente lo que tenemos. Si trazamos un Fibonacci de la parte más baja a la más alta, vamos a analizar esto. Quitamos punto 61, punto 78, 1.27 y ponemos 1.61. Vean lo que tenemos ahí, una enorme figura phi. Al hecho de tener una enorme figura phi en la base del canal, justamente como nuestras estrategias nos lo han indicado, es también un símbolo extremadamente valioso o extremadamente poderoso de que el mercado de esta zona debía subir, o de esta zona nos daba señal para poder operarla en long, ¿vale? Nos daba señal para poderla operar en long. Adicionalmente, vamos a ver otras cosas. Si trazamos un Fibonacci de la parte más alta a la parte más baja, podemos venir aquí, hacemos clic, ponemos punto 23, punto 38, punto 61 y punto 78. Trazamos estos valores importantes, de hecho que podríamos marcarlos con un poquito más de fuerza, muy bien. E incluso podemos irnos primero a esta zona. Vamos a analizar lo siguiente. Vean el comportamiento del precio. Recuerden algo muy valioso. Cuando el precio rompe el punto 23, según la estrategia básica, ya esta es una zona de compra y el stop se pone
en este caso, por debajo del mínimo, es decir, por debajo de este mínimo del punto 61. Claramente, si ponemos el stop aquí, por ejemplo, ponemos esto en rojo, pasaría lo siguiente. Es cierto que de los 5.300 a los 3.400 hay un amplio margen en caso de que hubiera una pérdida, pero también en caso de llegar al punto 61 o en caso de llegar al punto 78, el margen de pérdida que hay aquí se compensa con el posible margen de ganancia. Adicionalmente, hay herramientas, y justamente vamos a ver las herramientas que nos pueden permitir operar esto de una manera más limpia todavía. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Primero, si nos planteamos los indicadores, recordemos los indicadores de los que habíamos hablado, ponemos el RSI. Bueno, de hecho que ya justamente los teníamos. Vamos a borrarlo. Ya tenemos nuestro indicador RSI en 2 periodos, al mismo tiempo con 95 y 5. Adicionalmente tenemos el estocástico en 532. Nótese que justamente cuando el precio alcanzó la punta, la parte del canal y la punta de la zona del 23, nótese cómo el RSI justamente alcanzó su pico de sobreventa y en el estocástico también, lo cual nos indicaba que es posible que ya la presencia alcista se empezara a ejecutar en esta zona. Y vamos a irnos ahora a las 4 horas. Vamos a irnos ahora a las 4 horas para empezar a darle forma a este movimiento. Si recordamos cuál es la estructura básica de las ondas de Elliott que nosotros utilizamos, nótese en este caso la famosa caída. Esta es la famosa caída, vamos a ponerlo en negro, la poderosa caída, luego la recuperación que llega al punto 23, luego tenemos una segunda caída y ya luego ahí el precio empieza a subir. ¿A qué nos recuerda esto? Bueno, nos recuerda al ABC, significa que este es nuestro primer movimiento de A, este es nuestro segundo movimiento en B y justamente esta es la operativa hacia la zona C, que sería en este caso la que todavía se encuentra en curso aún al momento de grabación de este video y que claramente esperamos que se pueda ir realizando. Esperamos que se pueda ir realizando, de hecho que se ha estado haciendo de forma positiva y esperamos que igualmente así pueda ser. Esperamos que igualmente así pueda ser. Entonces, nótese otra cosa muy valiosa, que cuando se ejecuta esta onda B, el mercado también, incluso desde las 4 horas, nos da una sobreventa en el RSI y una sobreventa en el estocástico al mismo tiempo. ¿Por qué esta zona es clave o es importante? Voy a quitarle la parte de las líneas y lo vamos a dejar así solamente eh, con las letras. Es decir, que este movimiento alcista fue A y este fue B. Y vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros nos vamos más de cerca, veamos lo siguiente. Podemos hacer clic de la parte más baja a la parte más alta de CA y nótese justamente dónde el precio empieza a rebotar. ¿Se dan cuenta? Justamente en la zona de reversión. De hecho que ahora sí vamos a ponerle otra vez eh, las ondas. Nótese, por ejemplo, que si esta es la onda A al pico más alto, nótese que B justamente, por decirlo así, rebota en la zona entre el punto 61 y el punto 78. Según lo que habíamos hablado de la estrategia un poco más avanzada, ¿no? Porque igual faltan muchísimos elementos valiosos, tendríamos lo siguiente, de que si el precio a la hora de llegar ya a la línea de tendencia, a la zona de reversión, es decir, toda la parte importante, llega al punto 23, nos puede dar una primera señal de compra. Obviamente aquí si hubiéramos puesto la señal de compra en los 5.400, el precio sube hasta los 5.900, podemos ponerle stop en break even y obviamente nos hubiera sacado, es decir, el mercado, si hubiéramos entrado aquí en esta zona, aquí a la compra, el mercado nos hubiera sacado y simplemente esperamos, pero donde el precio cae entre la zona, entre el punto 61 y el punto 78 de este primer movimiento, ya ahí tendríamos una posible onda B. Recuerden que la onda B puede ir a la zona de reversión 61 y 78
o a veces cae al mínimo, o a veces forma un fee hasta el 1.27. ¿Cuándo sí, cuándo no? Muy sencillo. La forma más sencilla es para saber si lo operamos desde aquí o si lo operamos desde el 1.0, es decir, formando una onda madre, o si lo operamos al 1.27 formando un fee. La manera más sencilla es simplemente es que cuando el precio cae al 0.61 y 0.78 y vuelve al 23, vuelve el famoso 23, aquí volvemos a comprar, ¿vale? Aquí lo que hacemos es volver a comprar o volver a entrar en lo que llamamos long. Volvemos a comprar, volvemos a entrar en lo que se llama long y justamente igual ponemos otra vez el stop. Puede ser el stop por debajo del 78 si lo queremos bien cortito o por debajo del mínimo. En este caso recomendamos por debajo del mínimo. Ahora, algunos traders vean que aquí la vela, vean que habíamos hablado de los patrones de velas. Nótese qué patrón de vela tiene usted aquí. Usted aquí tiene un patrón de vela envolvente. Tienes también un patrón de vela envolvente. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y al mismo tiempo venimos y ponemos los indicadores y también tenemos, por decirlo así, vamos a mover esta parte de aquí. Vamos a mover esta parte de aquí. Entonces, como se dan cuenta, aquí tenemos un patrón de vela. Aquí tenemos un patrón de vela envolvente, justamente aquí. Y al mismo tiempo, ese patrón de vela envolvente, vean que coincide con una sobreventa y una sobreventa en ambos indicadores. Y coincide con la zona de reversión .61, .68. Y coincide al mismo tiempo, ¿sí? Coincide al mismo tiempo con la posible onda B. Y coincide al mismo tiempo, vean qué montón de coincidencias para poder generar así un verdadero trade con argumentos. Eso es lo que nos gusta, hacer trading con argumentos. Esta es la línea semanal, ¿la ven? Esta es la línea semanal. Entonces, vamos a ver todos los argumentos de compra para poder haber hecho compras en esta zona. Primer argumento, y lo vamos a poner todo por escrito para que ustedes vean la importancia de operar con argumentos, con solidez. Vamos a ponerlo en esta zona y lo vamos a ver de la siguiente manera. Argumento punto uno. Vamos a decir línea de soporte semanal. Punto 2. Precio respeta zona de reversión semanal, o sea, la zona del 61 al 78. Punto número 3. Fee alcista en marco diario y de hecho que ese fee también se ve en el marco semanal. Ese fee alcista se ve en ambos. Punto 4. Precio forma el ABC con onda B en el punto 61 y punto 78, lo cual es válido. Punto 5. Se forma una vela envolvente alcista en esa zona. Es decir, que en esta zona tenemos una vela envolvente alcista. Punto 6. RSI sensible y el estocástico en sobreventa. Y bueno, al mismo tiempo tenemos ruptura del punto 23, lo cual indica que pronto debe ir al punto 38. Entonces, si nos damos cuenta en este caso, porque vean que el precio aquí rompió el 23, pero nunca llegó al 38. Y recuerden que si rompe el 23, como en estos casos, o sea, que alcanzó que con velas de 4 horas alcanzó el 23, debería ir al 38. Entonces tenemos 7 argumentos de por qué aquí se debía hacer una compra. Aquí habían dos opciones. O hacer una compra un poco más confirmada en los 5.425
y ponerle stop en esta área, teniendo targets como los 6,400, como los 7,900, que incluso aún no ha llegado y esperamos que llegue, e incluso los $9,000. Pero bueno, volviendo al tema, una entrada podía ser en el punto 23, 5,400, pero conociendo ahora este patrón de velas alcista, conociendo la estructura ABC, conociendo que el precio está rebotando en esta zona 61 y 78 y conociendo que esta es la línea de tendencia, aquí cuando terminó esta vela de 4 horas en esta zona, en los 5,169, perfectamente se hubiera podido hacer una operación de compra, ya sea en los 5,469 o en la siguiente vela 4,900. Es decir, en la zona de 5,400, 5,400 o 4,969, perfectamente hubiéramos podido plantearnos una posición de long, que justamente es lo que habíamos hecho. Más adelante veremos estrategias aún más avanzadas que las que vemos ahora, pero vean cómo absolutamente tenemos 7 argumentos basados en nuestras estrategias que nos permitirían haber entrado a la compra y nos permitirían haber tomado este trade, que fue justamente lo que hicimos, y ahorita vamos respetando, vamos por decirlo así, respetando el precio, vamos respetando la zona. Muy bien. Vamos a irnos ahora a analizar, teniendo esto claro, vamos a irnos a hacer la construcción de por qué fue que hicimos short en esta área también. Bien, vamos a irnos al marco semanal, vamos a hacer la construcción y luego de ahí nos vamos a ir a otros elementos y a otros activos. Bien. Bueno, antes que nada, si bien es cierto que tenemos esta vela de soporte, que fue la que nos permitió hacer esta operación, desde el marco semanal, también tenemos una línea de tendencia bajista. De hecho, que si la trazamos por los cuerpos de velas, por ejemplo, todo esto era una falsa ruptura, Pero bueno, vamos a trazarla desde esta zona. Vamos a tomar en cuenta un poco estos cuerpos de velas. De hecho, que si tienen alguna duda a la hora de trazar una tendencia semanal, lo pueden hacer desde el diario. Ven, desde el diario tomaríamos en cuenta este máximo y estos otros máximos. Entonces vamos a eliminar el soporte, porque obviamente cuando el precio está aquí, pues no importa. Es decir, bueno, lo vamos a dejar, no importa, y vamos a poner eso entonces de color negro y lo vamos a clonar. Lo vamos a poner de color negro y aquí sí vamos a dibujar un canalito completo a la baja, Bien. ¿Por qué? Porque obviamente en esta zona no nos vamos a plantear una posición en largo, jamás de la vida. Porque veamos lo siguiente, vamos a ver. ¿Por qué fue que nosotros, si ustedes revisan los videos de nuestro canal Pro Trading Skills, revisan los videos en estas zonas, nosotros estábamos en short, nosotros estábamos en corto? Bueno, veamos la estructura. Veamos la estructura justamente como la teníamos en nuestro esquema. Vean el canal alcista. Vean el canal alcista. De hecho, que ese canal alcista lo estuvimos operando. Perfectamente uno se puede plantear, por ejemplo, esta operación aquí de long estaba muy bonita, etcétera. Bueno, teníamos el canal alcista. Adicionalmente, vamos a ver lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, hubiéramos trazado un Fibonacci, tal vez desde este máximo importante a esta zona, o incluso podríamos moverlo desde el máximo que se encuentra aquí. Tal vez este máximo sí es todavía más importante. Desde este máximo importante hasta este mínimo que alcanzó el precio, vean cómo esta es la zona de reversión, por decirlo así, del marco diario. Esta es la zona de reversión. Adicionalmente, ¿qué tal si tomamos el máximo que se encuentra en esta zona y la jalamos hasta acá? Vamos a ponerlo en azul y lo vamos a poner bien marcado hasta esta zona que se encuentra ahí. ¿Qué figura creen ustedes que se nos va a formar? Y la vamos a ver. Vamos a ver hasta qué punto es esto exacto o no. Vean qué interesante. Justamente tenemos, y lo vamos a marcar con menor fuerza, pero dentro de nuestra zona de reversión
tenemos también un fee tremendo. Miren cómo toca el 1.27, ingresa un poquito en la zona de reversión y justamente está ahí. Adicionalmente se topa con la línea de tendencia bajista. Entonces tenemos un fee bajista, una zona de reversión, una línea de tendencia en el marco diario semanal que es extremadamente importante, con una posible falsa ruptura. De hecho, que como por ejemplo vean aquí por ejemplo estas falsas rupturas que son oportunidades para entrar en short o oportunidades en el caso Bitcoin de vender tus Bitcoins para buscar comprarlos a un mejor precio. Vean lo mismo esta zona, también como el precio aquí rompe esta zona. Algo muy interesante es que para el momento en que nosotros hacíamos esas operaciones en corto o estas operaciones en short, el mercado, o por decirlo así, todo el ambiente en redes sociales, YouTube, redes sociales, plataformas, noticias, personas, era extremadamente alcista. Era, por decirlo así, extremadamente positivo. Todo el mundo buscaba y pensaba ver Bitcoin en los 50,000. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestras estrategias nos decían que esta era una zona para vender, era una zona para entrar en short o para vender nuestros Bitcoins y recomprarlos más abajo. Luego, veamos otra tercera cosa. Si nos vamos trazando un retroceso de la parte baja a la parte alta, incluso en ese momento nosotros decíamos que si el precio rompía a la baja los $9,650, entrábamos en short. Vamos a ver por qué nosotros mencionábamos eso. Desde el punto de vista de la estrategia de canales, vean que el punto 23 se encuentra exactamente por esa zona cercana y justamente los 9,500. Entonces, si el precio rompía los 9,500, de hecho que lo rompió aquí perfectamente y también lo rompió aquí, perfectamente ya nos daban una entrada desde el punto de vista básico, ¿sí? Desde el punto de vista básico de la estrategia, habiendo puesto una operación en short en la zona de los 9,650 y un stop arriba del 78, es decir, en los 10,900, pues ya teníamos una operación swing bastante positiva. Igualmente alguien diría, bueno, es que el stop es demasiado lejos, pero bueno, es un 14%, pero el posible target es hasta de un 22. Y si contamos que a favor de tendencia pueden haber quiebres alcistas o bajistas, vean que el quiebre bajista era un 50%. Entonces igual, por decirlo así, complementa. Ahora, si nos vamos a las 4 horas, nótese que interesante, cuando el precio alcanza el punto 27 del FI dentro de la zona de reversión, tiene un máximo. Tiene un máximo y luego del máximo hace el movimiento de caída y recuperación. Si nosotros medimos con Fibonacci desde este movimiento alto hasta este movimiento mínimo, vean justamente este máximo. Ese máximo está perfecto en la zona de reversión y eso sí que lo queremos remarcar en este momento. Vean cómo desde este máximo que rompe falsamente la línea de soporte, el precio cae a esta zona y luego se recupera al 61 y al 78. Si se dan cuenta, fue el mismo movimiento que habíamos explicado aquí, exactamente el mismo movimiento. Ese es nuestro ABC. Ese es nuestro ABC. Este es el A, y vean que justamente decimos que el A veces cae a la misma línea de tendencia que el precio, por decirlo así, venía jalando o venía trayendo. Aquí tenemos el B y pues este monstruo de vela se nos llega a convertir en nuestro C. Ese monstruo de vela se nos llega a convertir en nuestro C. Ahí tenemos una expansión de Fibonacci. Esa es la razón por la que nosotros habíamos entrado aquí en short. Y de hecho que si nos vamos a esta zona del B, si nos vamos a los indicadores, es que esto es increíble. Me gustaría, me gustaría verle la cara cuando explicamos esto y ustedes que lo pueden ver 1 y 100 veces, la gente queda atónita. Las personas quedan sin aliento prácticamente, porque es sorprendente el nivel de exactitud. Vean lo que pasa. Justamente en la zona entre el 61 y el 78, donde se armaría la posible onda B, recuerden que el B se puede formar en esta zona de reversión, puede alcanzar la misma altura o puede alcanzar la altura formando un pie arriba. ¿Qué se puede hacer? Si uno entra
por decirlo así, aquí, en la zona de reversión, uno puede buscar una entrada aquí y poner un stop muy cortito en la parte alta de este 78. O puede incluso en la zona de reversión poner una entrada pequeña en los 10.200, igual el stop en los 10.900, y si el precio cae de nuevo, hace una pequeña recarga, es decir, puede tomar pequeñas entradas en esta área que luego se convertirán en excelentes beneficios una vez el precio pues llegue a todas estas zonas. Obviamente lo que se puede hacer es holdear los targets, se puede poner el stop en el punto de entrada, se holdea, se holdea, se holdea. Recuerden que se puede holdear hasta el punto 78 y de ahí vender o soltar las posiciones, pero como pasó aquí, hizo el quiebre alcista con una fuerza brutal, entonces se llega hasta los valores más bajos. Se llega hasta los valores más bajos y así se logra cosechar una operación que es absolutamente magnífica. Muy bien. Vamos entonces a ver, vamos a ver también una tercera operación que habíamos hecho en el caso de Bitcoin, también justamente para esta zona y adicionalmente también vamos a ejemplificarlo. Esto lo haremos de una forma más breve para poder así analizar otros elementos. Vean, por ejemplo, en esta zona, si tenemos aquí este pico máximo y lo tiramos hasta esta área, justamente, ¿qué creen ustedes que se nos forma? Se nos forma justamente y perfectamente un phi enorme. Ya lo van a ver ustedes de forma clara. Vean qué perfecto el phi que se forma. Una vez que se forma el phi, trazamos el retroceso Fibonacci de la parte baja a la parte alta. El retroceso Fibonacci, punto 38, punto 33, punto 23, 61, 78. Quitamos este, le ponemos menor fuerza al fondo, ¿vale? Y ahora sí. Entonces, vean que el precio, una vez cae al 1.27, y conste, más adelante veremos cómo aquí incluso se pueden plantear entradas más rápidas. El precio va al 23 y nos da compra. Nos da compra, sube un poco, casi llega al 78 y nos vuelve a sacar. Obviamente donde nos saca, porque tenemos el stop en el punto de entrada, simplemente nos esperamos a que el precio se empiece a acomodar. Incluso si trazamos un Fibonacci desde esta zona, es decir, desde la zona A o de la onda A, vean que el precio ahí sí nos rompe el punto 78 y se cae al 1.0. Se cae justamente al 1.0. Y por eso este ejemplo me gusta mucho. De hecho, que vamos a borrar estas flechas. Vamos a borrar esta flecha de aquí. Vamos a borrar esta flecha de aquí y vamos a borrar esta flecha de aquí. Entonces, recuerden que no es positivo entrar de golpe en el punto 78, 61, sino que se podría esperar a que se devuelva el 23. O si lo van a hacer, si lo quieren hacer, que por ejemplo aquí sí lo respetó, como habíamos visto, o acá también lo respetó, se puede poner una entrada pequeña aquí, tomando en cuenta que si se cae a la zona del mínimo anterior, es decir, al 1.0, se puede hacer otra pequeña recarga y si se llega a caer más abajo formando un phi, también. Y ya ponemos un stop más abajo del phi. Pero en este caso, vean igualmente qué bonito cómo se nos arma, por decirlo así, nuestra onda B, que en este caso sí alcanza el mínimo, tal vez incluso lo rompe un poquito y luego dispara. La entrada más segura, ¿cuál es? Bueno, siempre la entrada más segura es cuando se forma la onda B que alcanza el 61 o el 78 de corrección o incluso más abajo formando un phi. Siempre la entrada es cuando el precio vuelve el 23, esta es la entrada más segura. Esta es la entrada más segura, es la entrada más tranquila y se puede poner un stop aquí por debajo. Es cierto que igual el stop es lejano en comparación, pero si lo comparamos con el movimiento que nos podemos llegar a beneficiar, aquí el stop es un 13% y acá es un 28%, es decir, siempre sigue siendo positivo. Y si alcanza valores más altos, pues ya ustedes me dirán si sale a cuentas o no, ¿cierto? Ahora, normalmente, igualmente, podemos buscar una entrada en esta zona o en esta zona o esperar que el precio lo alcance, se recupere y nos metemos por aquí puliéndole un poquito más. ¿Dónde iría aquí el stop si entramos desde el 23? Justamente aquí por debajo. Justamente aquí por debajo podemos poner el stop loss y pues ya el mercado se nos empieza a mover de forma positiva. Muy bien. Ahora, vamos a buscar ejemplos en Forex.
Vamos a buscar ejemplos. Hablemos de, por ejemplo, Canadá contra yen japonés. Veamos el caso de Canadá contra yen japonés, que justamente pues lo estábamos hablando hace un tiempo. Nos vamos al gráfico semanal. Nos vamos al gráfico semanal y pues bueno, es más que obvio que la tendencia predominante de Canadá contra yen japonés es evidentemente bajista, ¿verdad? Es evidentemente bajista. Igual podemos venir y clonar esta línea. Bien, podemos trazarlo más o menos así. Está bien. Nos vamos al marco diario. Incluso no hay que buscar el máximo más alto o la parte más alta. Ya desde, por ejemplo, el 2014 ya es una tendencia significativa perfectamente. Perfectamente. Ahora, si nos vamos aquí, si nos vamos a analizar el marco diario, aquí teníamos en el último movimiento que tuvo, aquí teníamos una tendencia alcista. De hecho, que esa tendencia alcista también se pudo operar. Es decir, estas pequeñas tendencias que no son tan pequeñas, duran un par de meses, también se pueden operar y también se pueden rendir buenos frutos. Nos venimos aquí y nos vamos al marco diario. Muy bien, nos vamos al marco diario. Vean qué interesante, cuando el precio, por decirlo así, alcanza esta zona, alcanza esta zona de la línea de tendencia, incluso, bueno, vamos a ver lo siguiente. Si nos vamos a esta zona de máximos importante antes de la gran caída, nos vamos al mínimo, nos daremos cuenta que justamente el precio para esos momentos se encontraba en la zona de reversión .61 y .78. Adicionalmente, el precio tiene una caída fuerte, la línea de tendencia, de hecho que incluso la rompe y se devuelve. Esta es nuestra onda A. Aquí tendríamos la B y el monstruo que se vino aquí por debajo sería el C. Vamos a ponerlo más delgadito. Bien. Algo importante es que esta onda B es una onda madre. Justamente aquí tenemos una onda madre perfecta. Vean qué perfecta que se llegó a armar. Desde esta zona hasta esta zona. Se nos llegó a armar una onda madre perfecta y adicionalmente se puede hacer lo siguiente. Perfectamente podemos trazar un Fibonacci que va desde esta zona hasta este máximo y podemos buscar en el punto 23 y en el punto 38 entradas. Es decir, que se podían buscar, podemos quitar los demás, quitamos los demás, podíamos buscar, por decirlo así, en esta pequeña zona, en estas pequeñas zonas, podíamos buscar entradas con el stop en esta parte alta. Es decir, este sería el stop que estoy colocando aquí arriba y estas podrían ser perfectamente las entradas, podrían ser las entradas. En esta zona, aquí podríamos tener una entrada y en esta otra zona, aquí podríamos tener otra entrada, ¿vale? Aquí podríamos tener otra entrada. Ahora, ¿cómo sabemos que aquí se nos formaba una onda madre? Muy sencillo. Si nosotros trazamos un Fibonacci de esta parte alta a esta baja y delimitamos la zona de reversión .61, .78, recuerden que si el precio no respeta el 78, el primer valor es el 1.0. O sea, de esta zona, incluso vamos a quitar el Fibonacci entrada, si esta zona no la respeta, porque miren que fue un solo velón de golpe con el que el precio subió, lo esperamos en el 1.0. Y si no respeta el 1.0, recuerden que lo esperamos en el 1.27 y ya no sería una onda madre, sería un FI. Es decir, que el precio alcance esta zona máxima esperada y de ahí caiga. Realmente hay personas o digamos operadores con más experiencia que ustedes pueden, una vez que ya dominen mejor la estrategia, pueden buscar entradas o pequeñas entradas en el punto 61, punto 78, en el 1.0 e incluso entradas en el FI controlando su capital. No obstante, de inicio, es decir, empezando apenas con la estrategia, es altamente recomendable que dejen que el precio o se empiece a devolver desde el punto 78 y el punto 61
o alcance el 1.0 y ya en la bajada, o sea, ya en el momento en el que empezamos a caer, empezamos a buscar entradas. Incluso si trazamos un fibo de la parte más baja a la parte más alta, vean que la primera verdadera entrada fue apenas aquí, fue apenas en esta zona. Y si hubiéramos entrado en esta zona, aunque el stop es grandísimo en comparado, bueno, no es tan grande, realmente el stop aquí desde el punto 23 al máximo son 168 pips, pero es un movimiento de hasta 600 pips tomando en cuenta el quiebre alcista y sin tomarlo 300 pips, es decir, siempre siguen siendo targets más amplios o más potentes, más poderosos que por decirlo así, el eventual stop. Entonces, ¿a qué vamos con esto? De que si aplicamos la estrategia de forma paciente y de forma organizada, tenemos muchísimas operaciones ventajosas porque siempre nos vamos a ir a favor de la tendencia y siempre vamos a buscar ganar. Y algo importante, si dejamos que el precio alcance el punto máximo y ya luego nos metemos en el 23, ya nos metemos cuando ya la tendencia poderosa, que en este caso es la bajista, ya está activada y ya nos vamos, por decirlo así, montados en la ola, nos vamos montados en el movimiento de forma positiva y de forma, por decirlo así, más eficiente. Bien, vamos a ir por última vez a ver otro ejemplo y es el caso del SP500. Vamos a analizar el SP500, nos vamos a ir al marco semanal y vamos a buscar nuestra estrategia. Bueno, algo que también olvidé comentarles aquí es que si planteamos los indicadores, nótese que justamente en marco diario, igual en 4 horas se hubiera visto, en la parte más alta, donde ya el precio daba el signo de caer, los indicadores también se ejecutaban o también se mostraban, por decirlo así, bajistas, es decir, en una sobrecompra y nos indicaban una posible caída. Adicionalmente, tenemos una vela de indecisión seguida de una vela roja fuerte, lo que también simboliza un patrón de velas bajista, ya sea que lo pueden llamar como estrella de la noche o incluso como son dos velas aquí arriba, una top tower. O sea, lo que queremos decir es que igualmente el patrón de velas sigue siendo bajista y el patrón de velas, por decirlo así, nos sigue dando elementos que también nos confirmaban la posible caída y el posible movimiento a la baja. Bien, ahora sí vamos a irnos a un último activo para que a modo de práctica esté con nosotros. Vayámonos al marco semanal y busquemos las primeras tendencias. De hecho que con el SP500, que tiene una tendencia alcista tremenda, este long para nosotros fue muy interesante porque prácticamente nos fuimos en contra de todo lo que pensaba el público debido a las lamentables o trágicas situaciones que el mundo ha vivido en el año 2020, cosa que no viene al caso en este momento, pero posiblemente cuando las personas vean este video sabrán a qué es lo que me refiero. Entonces, volviendo al tema, tenemos aquí un tremendísimo canal alcista, tenemos una increíble ruptura falsa, una ruptura falsa potentísima, por decirlo así, potentísima. Entonces, veamos lo siguiente. Primero, si buscamos este mínimo importante y nos vamos al máximo total, vamos a ver lo que pasa del mínimo al máximo. Justamente el precio rompe furtivamente el punto 78 y se devuelve. Recuerden que una falsa ruptura es válida y es importante, sobre todo en condiciones muy extremas de mercado. Vean cómo el precio furtivamente rompe el 78 y se recupera y se devuelve y sigue. De hecho, que si hubiéramos operado
este movimiento, ustedes con nosotros se hubieran dado cuenta que esta zona fue extremadamente agresiva, pero igualmente rentable. Nos vamos a ir al marco diario, y veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. En esta zona, por decirlo así, en esta zona, en el marco diario, tenemos, bueno, primero que en la zona en la que el precio empieza a recuperar el punto 78, por decirlo así, el punto 78, los indicadores nos gritaban una sobreventa extrema. Pero obviamente ese punto era muy arriesgado entrar a la compra. Si trazamos nuestro retroceso Fibonacci, vean dónde tenemos el punto 23. El punto 23 lo tenemos justamente en esta zona segura, en el entorno de los 2.446 puntos. El precio llegó a alcanzar el punto 78 y luego, bueno, ya está muy cerca, y de hecho que desde el punto de vista del marco diario tiene todo para alcanzar la zona del 61 y la zona del 78 eventualmente. Ahora, si entráramos en el punto 23, que es el punto de máxima confirmación, es cierto que el stop sería un stop muy grande, pero los targets también lo son. Pero si nos vamos a las 4 horas, podríamos buscar movimientos, por decirlo así, un poquito más pulidos o un poquito más limpios. De hecho, que nótese lo siguiente, justamente antes de que el mercado ya efectivamente empezara a darse la vuelta y empezara a subir, tenemos aquí la formación de una figura phi. De hecho que esta figura phi, cuando lo hicimos en vivo, cuando hicimos esa operación con nuestro grupo senior en vivo, esa figura fue altamente útil para nosotros o altamente importante. Vean cómo la zona del punto 61 y el punto 78 se respeta de una forma muy importante, y justamente después de eso se nos crea una onda madre. Como pueden ver aquí, la vamos a poner un poco menos saltado. Vean la onda madre que se crea en ese momento. De hecho que justamente aquí lo que se podía hacer es venirse, trazar un Fibonacci de la parte alta a la parte más baja, y lo que hacemos es que ahí podemos entrar en el punto 38. Podemos buscar el punto 38 como un punto de entrada, es decir, como un punto de entrada de mayor confirmación. En este caso, pues el punto 38 haría una mayor confirmación. Si alguien quiere, también puede entrar en el punto 23, aunque el punto 23 pues claramente estaría mucho más pegado al precio, estaría mucho más apretado, lo cual pues tampoco es malo. Tampoco es malo porque en caso de un eventual stop loss, el movimiento es mucho más corto. De hecho que aquí las dos entradas desde este phi, es decir, trazando este phi y ya luego con la onda madre, las dos entradas hubieran estado muy cerquita de la zona de stop loss, que en este caso la podríamos poner por debajo de la zona del phi. De hecho que si el stop loss lo ponemos aquí por debajo, ahí lo tendríamos. ¿Y qué ocurriría? Que justamente cuando el precio forma el phi y cae, pues aquí tenemos nuestra famosa estructura, que en este caso sería ABC, y pues en este caso el C es un movimiento enorme y gigantesco. De hecho que este movimiento lo habíamos operado, lo habíamos tradeado en vivo y en nuestro Instagram, entre la sección de stories, o más bien de publicaciones, quiero decir, está justamente el desarrollo de esta operación. Vean cómo se nos forma una onda madre aquí, onda madre aquí justo después del phi, en esta zona pues tan crítica. Obviamente estas dos entradas eran menos confirmadas, pero con menos riesgo, y la zona del punto 23 es la entrada de mayor confirmación, pero obviamente el stop era más grande. Entonces, igualmente, cuando tomen más experiencia, pueden, por decirlo así, buscar estas entradas más pulidas o estas entradas más apretadas antes de la entrada que es exclusivamente básica, la del punto 23. E incluso los indicadores, vean que en esta sección, cuando justamente se forma el phi, tanto el RSI sensible como el estocástico nos muestra una sobreventa potente. Obviamente el marco diario es más importante, y si nos vamos al marco diario,
vean lo que podríamos encontrar aquí. Si encontramos aquí en el marco diario, ¿qué patrón de velas tenemos? Tenemos un patrón de vela envolvente. Aquí tenemos una vela indecisión y aquí una poderosa vela envolvente, que esta poderosa vela envolvente era prácticamente la señal de compra para entrar en long igualmente. Obviamente, la estrategia en 4 horas, operando incluso el fee, hay traders más adelante, cuando ustedes avancen las estrategias, hay traders que en el 1.61 y en el 1.27 se meten y simplemente ponen el stop unos 20, 30 pips o 20, 30 puntos por debajo, o en el caso de Bitcoin unos $100, $150 por debajo y ya está. Pero cuando se formó la onda madre, nos daba una mayor confirmación y una mayor potencia. Y si trazábamos este pequeño Fibonacci, en el punto 23, en el punto 38, también nos daban una confirmación. Y desde el punto de vista swing, en el marco diario, vamos a movernos así, en el marco diario, esta poderosa vela verde del marco diario que iba de la mano con esta señal de long. Vean aquí cómo teníamos una sobreventa y el estocástico también. Pero aunque aquí también lo tenía y el precio seguía cayendo, no teníamos el fee, no teníamos el punto 78, no teníamos la vela envolvente alcista. Aquí nunca hubo una vela envolvente alcista, más bien hay una envolvente bajista. Es decir, cuando tenemos todos esos elementos y todos esos factores a nuestro favor, definitivamente las cosas funcionan y muy bien. Y el punto 23, que es como la entrada menos buena, pero al mismo tiempo más confirmada, vean que si hubiéramos entrado en el punto 23, también es perfectamente válida, y no solamente es válida, sino que es el reingreso al canal. Y recuerden que una falsa ruptura usualmente es un elemento muy, pero muy alcista.